Llenado del complemento de pagos. Para cualquier emisión de factura con complemento de pagos en tu portal de facturación, debemos dirigirnos al apartado CFDI y seleccionar Generar CFDI 4.0. Previo al llenado de la factura, es importante validar los datos fiscales del emisor y receptor. En los datos del comprobante, es necesario seleccionar Tipo de CFDI, Pago, y en automático, el portal se encarga de llenar los otros campos con excepción de Serie y Folio. Clic en Siguiente y seleccionamos Recepción de pagos 2.0 y a continuación podremos validar el nuevo formulario de llenado. Escenario número 1. CFDI de un solo pago, sin impuestos. En la primera sección de Filtros de búsqueda, nos permitirá seleccionar y consultar los CFDI dentro de nuestro portal. Para obtener los datos requeridos, podemos hacer la búsqueda por fechas de generación del punto comprobante, serie, folio, folio fiscal o método de pago, e iniciamos la búsqueda. Una vez obtenidos los resultados, localizamos el comprobante y damos clic en la opción Relacionar. El portal nos brindará toda la información capturada de los documentos relacionados, con datos no modificables como fecha timbrado, folio fiscal, serie y folio, tipo de comprobante, total CFDI, moneda, método de pago, equivalencia y objeto de impuesto. Mientras que los campos marcados en color verde podrán ser modificados, siempre y cuando los comprobantes cubran solo una parcialidad y no se esté pagando la totalidad del comprobante. Al ser una factura sin impuestos, podemos visualizar que no cuenta con ningún impuesto desglosado. En la sección Detalles del pago, podemos agregar la información relacionada a la fecha y hora en la que se recibió el pago. Seleccionamos Forma de pago y en caso de existir un número de operación relacionado, como número de transferencia o número de operación proporcionado por la institución bancaria, podrá ser capturado. De igual forma, es posible agregar información adicional como datos de cuentas bancarias que emiten la transferencia, información del SPEI e impuestos del pago. Los totales son calculados de manera automática. Seleccionamos Siguiente y generamos nuestro comprobante. Escenario número 2. CFDI de un pago con impuestos. Cuando existen impuestos en el complemento de pagos, iniciamos con la búsqueda de los documentos. Seleccionamos y relacionamos el documento correspondiente. Una vez agregada la información de la factura con impuesto, podemos validar en la clave 02 si objeto de impuesto. Al seleccionar la casilla del costado, podemos visualizar tanto los impuestos trasladados como los retenidos. Podemos validar estos datos con nuestra factura referida. Validar que los datos son correctos tanto para retenciones como para impuestos trasladados. En Detalles del pago, agregamos los datos de recepción de la factura, forma de pago y número de operación, además de información opcional como datos de cuentas bancarias, atributos de SPEI. En la sección de impuestos retenidos y trasladados, el cálculo es hecho de forma automática, al igual que en la sección de totales. Finalmente seleccionamos Siguiente y generamos nuestro complemento. Escenario número 3. Complemento de pagos con impuestos pagada en parcialidades. En los casos donde se paga un porcentaje de la factura con impuestos, empezamos por ubicar el comprobante y lo relacionamos. Validamos los impuestos del comprobante al seleccionar la casilla localizada a un costado de la clave. En esta parcialidad del pago, colocamos en el campo Importe pagado el pago de esa parcialidad, mientras que el saldo insoluto se calculará en automático. Debemos calcular los impuestos sobre el porcentaje que nos están pagando. Para este cálculo, debemos dividir el monto total del importe pagado entre el monto total de la factura, dándonos el porcentaje del pago recibido. Para asegurar que los cálculos sean lo más claros posibles en el cálculo de impuesto, se utilizarán los primeros 6 decimales de la división.
En impuestos trasladados, seleccionamos Añadir traslado. Para obtener el monto de la base, multiplicamos el subtotal por el resultado de la operación anterior y redondeamos los decimales del resultado. Seleccionamos Impuesto IVA y tipo de factor tasa. La tasa sería 0,16 y para importe, calculamos los impuestos trasladados de la factura referida por el porcentaje. Obteniendo el cálculo parcial de una factura con impuestos. Pasamos a detalles del pago con datos, fecha de pago, forma de pago y número de operación. Observamos que en la sección de impuestos fueron calculados de manera automática. Ahora, para agregar un segundo comprobante, procedemos a timbrar el documento previo. Volvemos a ingresar a los campos del complemento y seleccionamos la misma factura. La relacionamos para agregar el segundo pago. En automático nos indica el saldo actualizado tras el pago anterior. Realizamos el cálculo de impuestos trasladados. El saldo a pagar en esta exhibición se divide entre el total de la factura. Tomamos en cuenta los 6 primeros decimales y procedemos a multiplicar el subtotal de la factura por el resultado de la división anterior. Así obtenemos la base. Llenamos impuestos IVA, tipo factor, tasa y tasa o cuota, en donde multiplicamos los impuestos trasladados de la factura original por el porcentaje en decimales previamente obtenido. Finalizando el pago restante de la factura. Completamos los detalles de pago y finalizamos con el timbrado de la factura. Escenario número 4. Complemento de pagos que cubre la totalidad de 2 facturas con impuestos. Buscamos los documentos relacionados, validamos el primer documento con todos sus datos e inmediatamente relacionamos el segundo y validamos. El monto total de ambas facturas se sumará en automático en el módulo Detalles de pago. Completamos los campos restantes en Detalles de pago y de igual forma, el cálculo de impuestos se realizará de forma automática por el portal, finalizando con la generación del complemento de 2 facturas. Facturación. Potenciando tu éxito con nuestras soluciones.